Cuervo. Voy a leer El espíritu de la práctica. Una tarde, cuando descansaba con los demás, después del Zazen, Búho preguntó, ¿cuál es el espíritu de la práctica? Y dijo Cuervo, preguntar. Búho irguió la cabeza y preguntó, ¿y sobre qué preguntar? Buen comienzo, dijo Cuervo. Muy bien. Donatella, si es tan amable, por favor, puede leer el que sigue, tímido y verdadero. Sí, Julio. ¿Se escucha bien? Perfecto, muchas gracias. Tímido y verdadero. Carpintera apareció en el círculo una cálida noche de verano con un invitado. Os presento a Topo, dijo. Tiene importantes preguntas que hacer sobre la vida, pero venir a las reuniones le intimida mucho. Necesita garantías de que sería búho. Dijo, yo mismo soy un depredador. Me parece bien que afrontemos este asunto desde el principio. Y dirigiéndose a Topo dijo, este es el templo sagrado del Buda, el lugar donde todos sus discípulos a salvo. ¿De acuerdo, Búho? ¿De acuerdo, Tejón? Aquí estás a salvo, repitieron sus voces como un eco. Todo pareció temblar. Gracias, os confieso que todavía me siento un poco incómodo, pero mis preguntas hacen que me quede. Menuda situación, ¿verdad? ¿Hay alguna situación que no sea única? Dijo Cuervo. Topo no contestó. Y Cuervo dijo, en cualquier caso, ¿quieres preguntar algo? Topo tragó saliva y preguntó, ¿debería decir siempre la verdad? A veces la verdad parece hacer más daño que bien. Dijo Cuervo, entonces no es la verdad. Topo suspiró y guardó silencio. Levantó la voz Búho y preguntó, entonces, ¿debería mentir en esos momentos? Di la verdad, dijo Cuervo. Bueno, muchas gracias, Donatella. Muchas gracias. Aparte, muy bien leído. Bueno, muy bien. Vamos a volver. Espíritu de la práctica. Una tarde, cuando descansaba con los demás después del Zazen, Búho preguntó, ¿cuál es el espíritu de la práctica? Dijo Cuervo, preguntar. Búho irguió la cabeza y preguntó, ¿y sobre qué preguntar? Buen comienzo, dijo Cuervo. Bien, abro al grupo para que hagan preguntas o reflexiones al respecto. ¿Para qué preguntar? Te voy a decir yo. Muy bien, la maestra pájara carpintera. Así, tal cual. ¿Para qué preguntar? De todos modos, muchas veces hablamos de que en la práctica del Zen, del budismo, por lo menos en mi experiencia, dicen que no hay que preguntar, no hay que escribir. Sin embargo, hay tomos y tomos y tomos de lo escrito. Ahora también, más que tomos, hay videos y videos y videos sobre la práctica. Entonces, la respuesta es opcional, pero siempre hay que permitir la pregunta. Esa es mi humilde opinión. Siempre es importante preguntar. Prohibir la entrada a la pregunta, ir las mismas preguntas de Buda. ¿Cuáles son las preguntas que se hizo Buda? ¿Cuáles fueron sus primeras preguntas? Ya hemos visto esto. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué la enfermedad?
¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el envejecimiento y el deterioro? Esas son las 4 preguntas que se hizo. Y seguramente todos los practicantes que a él concurrían, más o menos, tenían estas mismas preguntas, con matices, por supuesto. Como por ejemplo, la mujer que iba buscando salir del sufrimiento. Buscaba una palabra de alivio a la muerte de su hijo. ¿Se acuerdan ustedes? Algunos quizás sí. Iba buscando un alivio, entonces lo encuentra Buda en la aldea que estaba visitando, la noticia que su hijo había fallecido. Entonces ella quería una palabra. Y entonces Buda le dice, ningún problema, vas a tener que conseguirme una semilla de sésamo, en realidad, pongamos de arroz. En ese momento el sésamo, con ese sésamo se hacía el pan. Entonces sésamo había en todas las casas. Entonces, consígueme una semilla de sésamo y yo te daré una palabra de confort. Recorrió toda la aldea buscando la semilla de sésamo, pero había una pregunta que debía hacer antes de hacerse ella con la semilla de sésamo. Preguntar si alguien en esa casa a la cual ella estaba preguntando no había sufrido por la muerte de alguien. Al cabo de las horas volvió la mujer con las manos vacías. Entonces Buda le preguntó, ¿cómo te ha ido? No encontré a nadie que no haya sufrido. Entonces Buda le dijo, quizás esa sea la palabra de consuelo que estés buscando. Ese es el nivel, ¿se acuerdan cómo se llama? ¿Cómo podemos nombrarla esto? Humanidad compartida. Esa humanidad compartida, tal cual. Y cuando estamos hablando de esto, hablamos de humanidad compartida y estamos hablando de ¿qué? Del sufrimiento primario. ¿Se recuerdan ustedes? Sufrimiento primario y sufrimiento secundario. El sufrimiento primario, toda cosa, situación, persona, animal, que nos haga sentir bien, tiene implícito que cuando no esté, vamos a sufrir. Obviamente el hijo, al no estar, aparece el sufrimiento. ¿Queda claro? Sufrimiento primario. No necesariamente la respuesta va a ser la que busquemos, pero se espera del maestro, de la persona que esté a cargo, que tenga una respuesta que al sujeto lo estimule en la práctica. Simplemente eso. ¿Queda? Bien. Entonces, vamos al segundo. Donatella, ¿se anima a leerlo nuevamente? Sí, Julio, cómo no. Tímido y verdadero. Carpintero apareció en el círculo una cálida noche de verano con un invitado. Os presento a Topo, dijo. Tiene importantes preguntas que hacer sobre la vida, pero venir a las reuniones le intimida mucho. Necesita garantías de que se encuentra a salvo. Y lanzó una mirada a Tejón y a Búho. Dijo Cuervo, en fin, yo mismo soy un depredador. Me parece bien que afrontemos este asunto desde el principio. Y dirigiéndose a Topo dijo, este es el templo sagrado del Buda, el lugar donde todos sus discípulos pueden reunirse sin temor. Aquí estás a salvo. ¿De acuerdo, Búho? ¿De acuerdo, Tejón? Aquí estás a salvo, repitieron sus voces como un eco. Topo pareció temblar. Sin embargo, levantó la voz y dijo, gracias, os confieso que todavía me siento un poco incómodo, pero mis preguntas hacen que me quede. Menuda situación, ¿verdad? ¿Hay alguna situación que no sea única?, dijo Cuervo. Topo no contestó. Y Cuervo dijo,
En cualquier caso, ¿quieres preguntar algo? Topo tragó saliva y preguntó, ¿debería decir siempre la verdad? A veces la verdad parece hacer más daño que bien. Dijo Cuervo, entonces no es la verdad. Topo suspiró y guardó silencio. Levantó la voz Búho y preguntó, entonces, ¿debería mentir en esos momentos? Di la verdad, dijo Cuervo. Muchas gracias, Donatella. Bueno, muy bien. ¿Puedo decir algo, Julio? Ya que estoy con el micrófono abierto. Por supuesto. Yo creo que acá hace referencia a las puertas del silencio, a las 8 puertas. Si es verdad lo que voy a decir, si hago daño a alguien, si es oportuno, no me acuerdo bien relativamente cómo es. A mí la duda que me generó, ¿No? sí. Como es si cuando yo sé que es la verdad, o sea, cuando, a ver, ¿cómo puedo decirlo sin poner el yo primero? O sea, cuando la verdad está en evidencia, y el otro no cuando la verdad está en evidencia, y el otro no la asume como evidencia. ¿Cómo lo tomo yo ¿cómo lo tomo yo? No quiero usar el yo. Bueno, cuando las pruebas o la evidencia... no se preocupe. Claro. ¿Cómo hago con esto? Son abrumadoras. Claro. Es que no es responsabilidad, es que, Donatella, no es responsabilidad. Pero yo no hablo en una situación personal, hablo qué sé yo, en la vida en general. Por ejemplo, yo hoy tuve una audiencia con una empleada del Ministerio de Trabajo y todo lo que decía era mentira. Y me tuve que quedar en silencio y tragándome, o sea, ante esa situación, no voy a lo personal, sino a lo cotidiano, ¿no es cierto? Ante la evidencia de que la verdad que quieren imponer no es la verdad, ¿cómo queda uno cuando está implicado? Ahí está. Es que lo que pasa en una audiencia, Donatella, y he estado en varias, no es la verdad. Exactamente. Por ahí. En una audiencia, mira, ahí está el contador sereno, alta experiencia también, ¿o no? Entonces, cuando estás en una audiencia, están hablando. Y el hablar, que alguien enuncie algo, no significa que sea la verdad, es simplemente que lo que busca, por supuesto, es llevar agua a su molino. ¿Queda claro? Sí. La práctica, en todo caso, Donatella, es cómo cae uno en la falacia de las categorías y en la falacia de la justicia percibida. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que esta trastornada esté diciendo esto si esto no es verdad? Exacto. ¿Entiendes? Pero yo no caí ni en el me gusta ni en el no me gusta. Directamente es como que no me importa. Entonces caí en la otra, como que fui indiferente. O sea... No. Es que no está para que sea indiferente, porque si usted no se apegó, ni se aferró, observó y tomó distancia, eso es una disociación operativa. Eso está perfecto para la práctica, Donatella. Ajá. ¿Por qué usted no le importó? Porque esas palabras no tenían que ver con usted. Ajá. ¿Se da cuenta? Sí. Bien. Entonces, ¿por qué cree que lo que obró no obró de un modo hábil? En realidad porque no me afectó como pensé que me iba a afectar, porque ayer estaba bastante malhumorada, pero hoy no me afectó y realmente dejé todo en manos del abogado, digamos, como que, digo, bueno, ahí está en vos, hacer el arreglo y ya está. Por supuesto, mire Donatella, mire lo que ha hecho usted. ¿Se acuerda esto que está acá? Sí. El PowerPoint automático que yo tengo. El triángulo del temor. Usted lo hizo, Donatella, es esto. Ayer estaba enojada. El ego estaba que bullía. Sin embargo, con la práctica, permitió que el self se hiciera cargo.
¿Y el self qué hizo? Confiar en su decisión de confiar en el abogado. Y mire lo que pasó. El self protegió de las inclemencias y del estrés en el sistema a la estructura infantil. ¿Estamos? Bárbaro. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que pasó. Muchas gracias. Al contrario. ¿Algún otro comentario? Es muy rico lo que hemos leído, ¿eh? Sí. A mí, en realidad, cuando, más allá de que sea representativo el tema de depredadores, me parece que en esto, cuando habla de, justamente, tiene muchas cosas. Por un lado, el de la comunidad de la sanga, de buscar para hacer preguntas, buscar una comunidad con los miedos propios de que haya depredadores. Todos somos depredadores, todos, en realidad es el temor de exponernos a otros, y cuando uno habla de la sanga como un lugar seguro para poder exponer las dudas, las preguntas, me parece que también atrás simboliza ese lugar seguro como la comunidad donde uno hace la práctica, que es más representativo. Perfecto. Y lo otro que a mí me llamó la atención, lo de la verdad, porque creo que alguna vez ya hablamos con vos del tema de la verdad, y esto, de dónde está la verdad, cuándo uno debería hablar, o lo que decía Donatella también, de más allá de cómo reconocer la verdad, o sea, cómo reconocer dónde está la verdad, o a veces observar y, no sé, como vos decís, hay un montón, me pareció que había un montón de cosas presentes. Por supuesto, justamente por eso no quiero avanzar, porque es sumamente rico. Mira, Vivi, uno, para reconocer la verdad, lo que tiene que hacer, ¿qué es? Discernir. Sí. Si yo no puedo discernir, jamás voy a poder ver la verdad. La verdad está ahí. Que la vea yo es otra cosa. Pero yo, para poder observarla, necesito correr soltando los pensamientos, los pareceres, las críticas, las categorías. Y la verdad, ¿cómo uno puede ver la verdad? Con una mirada limpia, con nada que obstaculice la mirada. Y ya sabemos que la mirada de la conciencia es obstaculizada porque pensamientos, ¿por qué más? Trenes de pensamientos, por las categorías, por los pareceres, por los debería, por la justicia percibida, por la falacia del control. ¿Estamos? Eso es lo que obstaculiza poder observar lo real. Aquí también, en el cuento, muy lindo este, en el cuento habla de los depredadores, y es muy importante tener en cuenta que cuando se vaya a enseñar, o uno ayude para que otro comprenda, tiene que estar en lo posible. Yo posiblemente sea uno que me equivoco de diario, pero trato de no hacerlo, sinceramente, cuando uno explica algo, no hay ni ganancia ni pérdida. Vive. No tiene que haber ni ganancia ni pérdida, simplemente explicas, mostrás. Por eso otros días, cuando hablamos de mostrar, hay que mostrar, pero no de una manera críptica. ¿Se acuerdan que lo conversamos otros días? Hay que tratar de explicar para que la gente entienda. Una de las cosas que no se habla mucho, que era Siddhartha, era medio Picasso, Siddhartha Gautama. Y hasta que no te caía la fecha, no te soltaba. Hasta que no entendías realmente
cómo era esto de la cadena de origen dependiente, con el de la ignorancia, del apego, de la aversión, del sufrimiento. Y es así, buscando de un modo, de otro, y de un modo compasivo. No hace falta. Solo el tonto se aferra a los pensamientos y las categorías. ¿Estamos? Bueno, entonces por eso esto de los depredadores que vos decías, hay que tratar, y eso me ha pasado lamentablemente, pero bueno, por ahí puedo transmitir esto porque a uno le ha pasado, lo que uno busca es que esto no suceda. Entonces la gente que estoy formando, trato de insistir en eso. Traten ustedes de no vanagloriarse en eso, de que yo soy un poco más en serio. Por ahí de viejo, o sabes más cosas porque estudias un montón de otra huevada que usted no estudió. Es como si yo le preguntara a Mario de hacer una casa. ¿Qué mierda sé yo hacer una casa? Sabo de alguna abertura y un cimiento, pero otra cosa no sé. Bueno, cada uno habla de lo que más o menos sabe. Sin creérsela que la sabe toda. Y ante la duda, siempre, ante la duda, y ahí cabe siempre, señalar. Los maestros Zen tienen la costumbre de señalar. Y, por ejemplo, un modo de señalar es este. Vos tenés que saber escuchar esto, que no tiene nada que ver, por supuesto, con el cuenco. Vos haces una pregunta y capaz el cuenco que está sonando te está marcando el esto, lo que ya está. Y no puede ser de otro modo. Te está marcando lo real. ¿Y por qué no habla? Porque las palabras cuentan. Las palabras son símbolos que hablan de lo real, que no son lo real. ¿Están? Una cosita, Julio, discúlpeme. Puede ¿Sí? ser que también uno haga, con esto de la práctica y todo lo que uno está aprendiendo, estar más, digamos, tener más el foco en el fin que en el medio. Que el medio porque uno llega en el fin, o sea, hacer Sí, como hincapié en pero eso. no se olvide, Donatella, que usted está en un proceso. Volvamos a la audiencia en el Ministerio de Trabajo. Exactamente. Entonces, usted, si bien el fin es solucionar el problema y no busca dañar a nadie, tampoco va a permitir que lo dañen a usted, usted ha decidido en el proceso, porque todo esto no terminó todavía, que confiar en su decisión de confiar en el abogado. Claro. Y se hacen a eso. No es que esté confiando en el abogado, le recuerdo. Usted está confiando en su decisión de confiar en el abogado. Exacto. Por eso se siente más liberado. Por eso, si bien es importante no olvidar la telemeta, la meta ya a lo lejos, que es solucionar el problema, tampoco deja la práctica en lo cotidiano. ¿Estamos? Sí. Un poquito y un poquito. Un poquito. Muy bien, gracias. De nada. Julio. Bien, ¿algún otro comentario, de Juan? Una pregunta también alrededor del topo, cuando largó la pregunta, dice, ¿debería decir siempre la verdad? Porque a veces la verdad parece más daño que bien. Entonces yo pregunto, cuando relaciona verdad y daño, uno a lo mejor algo que va a expresar pasó por las primeras puertas y dice, estoy seguro que lo que voy a decir es verdad, pero si estoy seguro también que daña al otro esa verdad, ¿no hay una colisión con uno de los últimos conceptos del no dañar también? Mira, el principio del no daño es mucho más importante que el de la verdad. Ah, bien. Entonces, si es verdad, como cuando dice, uno habla de ética, claro, por eso después dice, al final, ¿quieres leerlo, Juan? Si lo tienes ahí a mano, así yo lo tengo en pantalla. La parte esta final, Al dice, último, sí, dice, Topo tragó saliva y preguntó, ¿debería decir siempre la verdad? A veces la verdad parece hacer más daño que bien. Dijo Cuervo, entonces no es la verdad. No es la verdad.
Topo suspiró y guardó silencio. Levantó la voz Búho y preguntó: ¿entonces debería mentir en estos momentos? Di la verdad, dijo Cuervo. Vos sabés que... Perdón, te escucho. Yo entendí que si es verdad y estás seguro que lo es, tienes que expresarlo. Hasta ahí no. Bien. Me confundió. Uno tiene, Juan, pero no te preocupes, por supuesto, de eso estamos para formarlos todos. Entonces, hay lo que se llama imperativos categóricos. Los imperativos categóricos son los que marcan la praxis. Entonces, el imperativo categórico de no dañar está por encima de decir la verdad. ¿Mm? Quizás, si esto lo viésemos, por ejemplo, en otro contexto, desde otra cultura, por ejemplo una cultura calvinista, cosa quizás tendría un matiz distinto. Después vamos a hablar un poquito de eso. Pero fíjense lo siguiente, y quiero que no enredarnos en la dialéctica, que después si quieren avanzamos un poco más en eso. Me parece que lo que deberíamos rescatar, que por qué es la palabra la que signa si es verdad o si es mentira. Esa es la trampa. La palabra alude a la verdad. La palabra tergiversa una verdad y la hace mentira. Pero nada, las dos cosas es símbolo. La verdad se manifiesta. Y a veces hay que dejar que la semilla brote en cada individuo. Una cosa que me decía Stefan Cosentivo, un maestro con que yo me formé, me decía: a los idiotas háblale como idiotas. No le van a entrar fichas. Entonces tenés que explicarle en ese nivel. No te gastes por explicar otra cosa. Cuando estuvimos con Jorge en un encuentro de otros budistas, Zen, me acuerdo un pastor luterano que a su vez era maestro Zen. Entonces digo, pero ¿cómo haces? ¿No tenés colisión entre lo que enseñas como pastor luterano y a su vez con maestro Zen? Y dice, a cada uno le explico según su nivel. Sí, cero problema. A cada uno le explico según su nivel. Entonces, si bien hay un imperativo categórico de no dañar, siempre está la autonomía del sujeto que quiere saber la verdad. Entonces, algo que nosotros hacemos, por ejemplo, en medicina, cuando tenemos que dar un diagnóstico, por ejemplo, de una patología en estadio avanzado o terminal, yo les pregunto al paciente, y yo les he comentado, ¿usted quiere saber qué es lo que tiene? Ah, doctor, si yo tengo un cáncer, no quiero saber absolutamente nada. Bueno, ¿y cómo quiere? Entonces, bueno, perfecto, no hay ningún problema. Vamos a trabajar entonces con su enfermedad, con morfina, con este otro medicamento, con este otro medicamento. Ah, perfecto, entonces no voy a tener dolor. No, esto le va a reducir muchísimo el dolor. Bueno, fantástico. Pero si tengo cáncer, no quiero saberlo. ¿Eso invalida la verdad? Para nada. ¿Impide el tratamiento? Para nada. Pero el paciente no es que no quería saber la verdad. El paciente ya sabe la verdad. Lo que sucede es que hay un concepto que hemos visto todos, se llama la verdad tolerable. Si quieren anotarlo, la verdad tolerable. Y esto lo sabe muy bien Leandro como licenciado. No todo el mundo tiene las herramientas para poder digerir, ¿verdad, Leandro? Esta verdad que se manifiesta. Entonces hay que ser respetuoso de esa verdad. Hay que saber esperar el timing, ¿no? A ver, ¿cómo se regula eso de la verdad? ¿Queda claro? Vamos a un corte, Georgie, que estamos ahí justo, ¿no?
5 minutos. Sí, gracias, me quedo claro. Perdón, Georgie, perdón. Bien, perfecto. Entonces, esto lo vamos a poner en un contexto calvinista. En un contexto calvinista, les recuerdo a ustedes que el calvinismo surge de la Reforma, y la Reforma es un poco más, fueron los que protestaban de la Iglesia Católica, porque vendían. Si me donas alguna cifra en dólares, yo te doy un salvoconducto, lo vas a llevar en tu cajón para cuando te mueras y llegue el juicio final, la vía rápida, vas al cielo, porque yo te he perdonado. Esas bulas papales son las que permitieron construir, por ejemplo, Notre Dame. No sé si ustedes lo sabían. Calvino, obviamente, un poco más no había releverán, así que vivía con náuseas, con todas esas cosas que hacía la Iglesia Católica, y genera las tesis. A punto tal que las tesis esas, que la Inquisición dijo, che, pibe, vení para acá. Y es uno de los pocos que le ganó un juicio a la Inquisición. Imagínense la criatura que era Calvino. Le ganó un juicio el juicio a la Inquisición. Entonces, bueno, nada, los príncipes, hartos de ponerle guita al Papa, dijeron, bueno, perfecto, entonces si no protestamos la Iglesia Católica, políticamente nos conviene y económicamente también, a la mierda la Iglesia Católica. Fundemos la nuestra. Ahí está la Iglesia protestante. Para los protestantes no está la culpa, sino la responsabilidad. ¿Cómo es? La culpa para nosotros, para los católicos, para los protestantes, es la responsabilidad. Entonces, todo lo que es Europa del Norte, un poco le pegó al imperio sacro, el imperio romano-germánico, pero un poco. Pero todo lo que es Europa del Norte, Holanda, Bélgica, los países nórdicos, bueno, eran medio animalitos todavía en esa época, pero generaban una conducta ética a partir de la responsabilidad y no de la culpa. A todos nosotros, ¿les suena la culpa a ustedes? Levanten el pulgar. Bueno, todos sois hijos de la Iglesia Católica. Todos los que estamos acá, todos los que nos hacemos los superados, todos. Entonces, exactamente, andamos con esto de la culpa. En cambio, los calvinistas andan con la responsabilidad. Nosotros necesitamos la mirada de un sacerdote para que los pecados sean perdonados. El calvinismo viene a decir, Lutero viene a decir, no, chicos, no hace falta, no hay ningún intercesor entre los hombres y Dios. Son ustedes la vía. ¡Ah, la mierda! ¿Y cómo sabemos eso? Le vamos a hacer la Biblia en alemán, no en latín. ¡Ay, que te parió! Les cagaron en el negocio. Porque antes era pecado leer la palabra de Dios. ¿Queda claro? Bueno, los que estén interesados en la práctica respecto al budismo tienen que ver un poquito de religiones comparadas también, ¿saben? Es importante. Bueno, vamos al corte y volvemos. Muy bien. Perfecto. Julio. Sí, éramos 14 recién. Sí, Perla. No, ya me quedé pensando en esto que estabas hablando de la responsabilidad y de la culpa, ¿no? Entonces, qué bueno esta mirada desde la responsabilidad, porque en este caso realmente esto de la verdad y del no daño entran perfectos, porque si uno es responsable, realmente allí
puede decidir el tema de las puertas y todo lo demás. En cambio, desde esta formación y mandato que tenemos religioso, desde la culpa, es todavía más complicado. Así que me parece que la verdad que está buenísimo tener esta mirada desde la responsabilidad. Si yo hago una encuesta, les pregunto a todos con respecto a la religión, les cuento que la mayoría puntuarían mucho más, me incluyo, bueno, así lleva un tiempo, y ahora no, pero puntuarían mucho más para protestas que para católicos, por supuesto. Por supuesto. Mira, Perla, fíjense a qué punto llega esto, que vieron que esto de que hablamos de la verdad, decíamos del no daño. Bueno, en la cultura judeo, en lo occidental, dentro de los judíos cristianos, y los judíos cristianos me refiero a lo católico, fíjate vos que eso fomenta lo que se llama modelo médico hegemónico o modelo médico paternalista. Típico comentario que pasará Jorge con tu hermano, que es oncólogo, el hermano de Jorge, muy reconocido, el hermano de Giorgi, como oncólogo aquí en Córdoba, en Argentina, que incluso dar el diagnóstico al paciente, ¿dudas? No, pobre, ¿cómo le vas a dar el diagnóstico? ¿Qué desalmado que sois? No sé qué cosa. Eso en el contexto católico. Si estuviéramos en Estados Unidos, cometerías un delito si no le das el diagnóstico. Acá serías un hijo de puta. Y allá sería un delito. ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué es un delito allá? Porque va en contra de la autonomía del sujeto. En cambio acá, en la cultura latinoamericana, la autonomía del sujeto, en los países del norte, la autonomía del sujeto está por encima del principio de beneficencia. Vos me querés curar, está bien, pero yo soy el que vaya a decidir. Es más, en algunos países yo decido morirme. No hay ninguna constitución que me prohíba, yo soy el dueño de mi vida. No de la tuya, sino de la mía. En nuestros países, no solamente que al sujeto no se lo dice, sino que la beneficencia está por encima de la autonomía. A ver si les suena esto. No, yo sé que lo que es bueno para vos. ¿Cómo te voy a decir la verdad? Ni hablemos de los relatos políticos. Ustedes no se preocupen, nosotros sabemos qué es lo mejor para ustedes. Ustedes no saben las cosas que sabemos nosotros. Entonces, esto se mantiene acá. El concepto de beneficencia por encima de la autonomía. Y la justicia aplasta todo esto. Es más, la justicia viene acá en el medio, ¿no? Está la beneficencia, la justicia y la autonomía. Al último. Y la no beneficencia la pones donde quieras, porque lo importante es que yo busco para vos aliviarte. A punto tal que en otros países, por ejemplo, la eutanasia es totalmente normal. Sin embargo, acá es un delito, es homicidio. No es eutanasia, es homicidio. En Uruguay por lo menos se llama homicidio por compasión. Pero acá es homicidio simple, de 8 a 25 años. Agravado si es familiar por... No hablemos de negocia, por supuesto, pero hablemos del vínculo parental. A ese punto se llega. Lo que acá es delito, en otros lados no lo es. Entonces, saliendo de las palabras, acuérdense, la verdad se manifiesta. No crees que te diga que tenés cáncer, pero ningún problema. Yo sigo avanzando, pero no me resguardo detrás del diagnóstico. ¿Eh? El típico comentario, no hables delante del paciente. Muchos pacientes me han dicho, y estaba en la casa, doctor, cierra la puerta, me quedo en la habitación con el paciente, doctor, no le digas que yo tengo cáncer, yo sé perfectamente que tengo cáncer y me voy a morir pronto, pero no sé qué hacer, viven llorando. se va a morir él, y termina el sujeto siendo quien cuida a los otros a pesar que se está muriendo.
y el que deben cuidarlo es a él. Pero le digo, pero don Carlos, por ejemplo, ponele Carlos, pero don Carlos, ¿le parece a usted hacerse la quimioterapia a pesar de todo? Y sí, mire, mis hijas quieren que me la voy a hacer porque para no me rompan las bolas. Y por supuesto, hace la quimio se caga morir. ¿Queda? Bueno, hasta ese punto se llega. Y los médicos en ese aspecto, la verdad que en Argentina estamos muy en bola. Si haces una cosa, más vale. Si haces la otra, haces lo que podés en cada circunstancia. Pero lo importante quizás, si uno toma como una conclusión, podemos decirlo, no se queden con que la palabra, que la verdad se manifiesta a través de la palabra. La verdad está. Por eso le dice Cuervo, si vas a dañar, eso no es verdad. Y si vas a mentir, eso no es verdad. Y las cosas son qué cosas, ¿no? Son simplemente símbolos que están ahí en medio. Nada más que eso. No es lo real. Lo real no puede ser tapado. O ustedes pueden tapar el sol con la palma de la mano. No se puede. Bien, seguimos entonces. A ver, ¿sabes que haya otro comentario al respecto? Yo querría preguntar por qué el título de tímido y verdadero. ¿A qué apuntaría en tímido? Digo, capaz que no tiene nada que ver, pero es solamente que porque él no se animaba a ir topo, digamos, no se animaba, no sé si era el topo, porque, pero mira, a estar en las reuniones. Sí. Si vos me preguntas en este momento, no es ni tímido ni verdadero. Eso ya es una categoría. Tampoco caigas ahí. ¿Sabes? No se aferren a eso. Bueno, Jordi, ¿quieres hacer algún comentario? Mira, un poco referido a todo esto que vos comentás del calvinismo y las pautas del cristianismo. Ayer estaba leyendo a Chögyam Trungpa, justamente, donde él comentaba que cuando vino a Occidente se encuentra con el concepto del pecado original y cómo lo sacudió, porque esto de que uno es culpable desde que nace hasta que demuestre lo contrario es algo que va absolutamente contra cualquier sistema mínimamente inteligente. Y lo comparaba con la postura de Oriente totalmente opuesta de la salud innata, de la bondad innata de la persona. Y a tal punto se vuelve patológica la culpa que vivimos creyendo que cuando nos pasa algo es porque estamos pagando algo que hicimos mal antes. Por supuesto. En lugar de simplemente considerar que las cosas son como son, que uno no tiene por qué identificarse con ella, ni atarse a los hechos, identificarse con los hechos. Y bueno, venía justo a colación de lo que estabas comentando vos. Bien, gracias, Jordi. Fíjense ustedes que el concepto, si ustedes lo sabían, yo lo he mencionado acá varias veces, no me acuerdo. Pero en la etimología de la palabra enfermo significa el infirmus. ¿Quieren anotarlo? Enfermo es el infirmus, el no firme. Significa. El infirmus, o el no firme, no se refiere desde el punto de vista biológico. En este caso tenés el COVID, o una tuberculosis, o una sífilis, o el HIV, o tenés un cáncer. No se refiere a lo biológico. El infirmus se refiere al no firme, al infirmus moral. Porque este enfermo, esta palabra infirmus, enfermo, no se acuñó hace 50, 200 años cuando se descubre, sino es algo que hace miles de años que nos acompaña. ¿Por qué es el infirmus moral? Lo acaba de decir George. Algo habrá hecho. Algo ha hecho, pero era tan bueno, Dios sabe por qué manda las enfermedades.
O sea que hagas lo que hagas, lo mismo te van a cagar. Ese concepto, entonces, ¿de dónde surge? ¿Dónde surgen las enfermedades? Del infirmus, pero moral. Entonces, de un modo mágico, Dios, que es, poneré que nadie lo vio, pero todo el mundo habla, omnisciente, sapiente, sabe todo. Tus pensamientos y no pensamientos. Entonces te manda la enfermedad como un castigo divino. ¿Por qué? Porque tenemos el famoso pecado original. ¿Queda claro? Eso, es más, el pecado original trasciende la genética, está genial. Está muy bien. Son todos culpables. ¿Algún comentario, Mario, ibas a hacer? ¿O pregunta? Ah. Sí. Respecto a lo que dijo Jorge, me quedé pensando y hablaré por mí, pero creo que en nuestra cultura occidental sucede y es justamente que entendemos que el karma es eso, algo que, o sea, y siempre haces algo malo y te dicen, karma, entonces siempre está justamente tergiversado en esa onda que dice Jorge y no es así. Ahora aprendemos el real concepto de, ¿no? ¿O crees que es algo que ya no la puedes cambiar así, hagas lo que hagas, es tu cruz, justamente tu cruz y ahí quedó? Fíjate vos que a tal punto llega el... Acuérdense una cosa, miren. Jorge mencionó recién algo que es las filosofías orientales, que es el concepto de bondad, ¿verdad? Todos vamos a ayudar a alguien que no nos lo pida. Vamos a ayudar a alguien que nosotros querramos. Pero también vamos a dañar de modo no consciente a alguien y conscientemente vamos a buscar dañar a algo. Eso es lo que hace también a la humanidad compartida. Bien. Desde esa perspectiva, ya se me fue lo que estaba por decir. Del concepto, cuando no está teñido el concepto del pecado original, de como que estamos todos fallados, todos, hagan lo que hagan, están todos fallados, la iglesia primitiva cristiana, les cuento, era más o menos como la iglesia calvinista o luterana, protestante. Estaba Dios en el concepto de un solo Dios, teocéntrico, y estaban los hombres, y los hombres son los que se vinculaban con Dios. ¿Qué hizo la iglesia? No, chicos, yo ahora soy intermediario, así que tienen que pagar peaje para que Dios los escuche. Bien. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente, tiene la vaca atada. Hagas lo que hagas, siempre tenés que estar poniendo. Es muy interesante, bueno, a mí el tema del morir y la muerte me ha fascinado. Años, hace más de 40 años de esto. Bueno, pero la cosa es que, por ejemplo, Argentina, Córdoba es una ciudad mediterránea, como Cuenca, o sea, allá en Ecuador, como cualquier otro lugar, una ciudad también del virreinato, de los tantos virreinatos que había. Y es interesante leer, por ejemplo, los anales históricos, cuando alguien iba a morir. Entonces había toda una preparación. Hay un libro que se llamaba Las Ars Moriendi. El arte, así como está el arte de vivir, estaba el arte de morir, las Ars Moriendi. Y en las Ars Moriendi se explicaba cómo vos tenías que generar el tránsito al otro lado, cómo morir, asegurándote que vas a sobrevivir. Entonces aparece el concepto de los entierros insanguis. Los entierros insanguis dentro de lo que son dentro de las iglesias. Y mientras más cerca del Santísimo, que es una velita que uno ve al final, como escondida, en las iglesias, más caro era, porque se supone que a partir de allí viene la resurrección. Entonces, más plata tenés que pagar mientras más próximo estabas a ese lugar, más cerca del Santísimo.
Como después no daban lugar las iglesias, aparecieron lado está el cementerio de los apóstatas, que son los que no van a tener teóricamente la resurrección. ¿Qué es lo que se hacía antes? Imaginemos que Leandro Bergoglio tenía, en el siglo XVII, tenía varios esclavos. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, yo, Leandro, estoy muy enfermo, me voy a cagar muriendo. Entonces, dice Leandro, pero voy a ver a mi confesor. No había terapia en ese momento, era el confesor. Así que facturaban, que no es impresionante. Voy a ver al confesor, ¿qué va? Pero alguien tiene que rezar por tu alma, Leandro. Bien, entonces yo para mejorarme, lo que voy a hacer es voy a pagar 24 horas, 24/7 misas, hasta que me muera. Pero para eso te va a salir un dinero. Pero bueno, ¿cuántas hectáreas tengo? Bueno, 1100 hectáreas tengo acá. Bueno, tráelas para acá, nosotros las vamos a administrar. ¿Tu mujer? Sí, yo tengo mi mujer, pero tráela también, no te preocupes que la vamos a hacer monja. Tus hijas van a ser monjas también. La que está buena la vamos a casar con tal fulano de tal. Tu hijo lo vamos a poner en el ejército. Pero lo que vas a hacer, Leandro, es lo siguiente. Como Dios quiere que liberes a los esclavos, vas a liberar a 5 solamente. Pero solamente los que nosotros te digamos que son los más creyentes. Le vas a regalar un ranchito, 2 hectáreas, unas vacas y unos pollos. Con la obligación, y nosotros vamos a supervisar eso, por eso se llamaban esclavos libertos, de que recen por tu alma toda su vida. Les cuento una cosa. En la epidemia de fiebre amarilla y de cólera en nuestra ciudad, como puede pasar seguramente en Cuenca y en otro lugar del mundo, ¿había salud pública? ¿What? ¿Salud pública qué? No, estaba la iglesia y estaba Dios. Por eso. Entonces, hoy por hoy, ¿qué se hace? Comprar alcohol, lavandina, y ¿vieron la cantidad de plata que se gasta en eso? Bueno, en esa época, ¿qué se hacía? 24/7, todas las iglesias de la ciudad de Córdoba dando misa 24/7, todas al mismo tiempo. Era como si fuera una sobredosis, digamos, para calmarlo a Dios, de algún modo, para que no fuera tan virulenta la patología. Les conté lo que pasó con la peste negra. Con la peste negra, en Europa, la peste bubónica, transmitida por las ratas, la Yersinia pestis, el bicho que transportaba la pulga, ¿qué hicieron los católicos? ¡Ajá! Por supuesto, las aguas han sido envenenadas. ¿Quiénes han hecho esto? Los que no se enferman. ¿Y quiénes son los que no se enferman? ¡Hijos de puta! ¿Cuál es la comunidad? Los judíos. ¿Y por qué no se enfermaban? Porque se bañaban. Por eso no se enfermaban. Tenían baños rituales. En cambio, la iglesia tomaba los baños como sacrílegos. Te bañabas el día que vos nacías, quizás de pedo para tu casamiento y después con alguna lluvia. Pero era pecado de gula el hecho que te bañaras la higiene. Así también se fue, y se fue 1/3 de la población de Europa. Esas son las cosas que pasaban y cómo se modulaba la muerte, cómo salir de las patologías o de las pestes, justamente generando eso. ¿A partir de qué? De la culpa. Eso, por supuesto, era impensable en lo que es la ética calvinista o luterana. ¿Queda claro? Bueno, perfecto. Vamos a ir entonces, leemos uno más por lo menos. ¿A quién seguía, Leandro, vos que tienes? Vivi, naturaleza esencial. Bien. Bien. Una mañana temprano, Carpintera llegó volando a una reunión extraordinaria con Cuervo y preguntó: he oído hablar de la naturaleza esencial, pero no estoy segura de saber de qué se trata. ¿Es algo que puede destruirse? Dijo Cuervo.
Esa es una pregunta muy presuntuosa. Carpintera infló un poco sus plumas y preguntó, ¿quieres decir que no debería preguntar sobre este asunto? Tú presumes que hay tal, dijo Cuervo. Muy bueno, excelente. Gracias, Vivi. Lo leo. Naturaleza esencial. Una mañana, temprano, Carpintera llegó volando a una reunión extraordinaria con Cuervo y preguntó, che, he oído hablar de la naturaleza esencial, pero no estoy muy segura de saber de qué se trata. ¿Es algo que puede destruirse? Dijo Cuervo. Esa es una pregunta muy presuntuosa. Carpintera infló un poco las plumas y preguntó, ¿quiere decir que no debería preguntar sobre este asunto? Tú presumes que hay tal, dijo Cuervo. Muy bien. ¿Comentarios? Estás cagando de risa, Jorge, te veo. Contame. Contanos. Me siento en bolas, de eso me río. ¿Qué? Que me siento en bolas. Ah, perdón. Bueno, perfecto, Diego. Sí, yo no lo había leído antes porque no tenía ese y lo escuché ahora por primera vez. Para mí, en parte lo que refiere es que hay naturaleza y no hay esencial o no esencial. Es lo que es la naturaleza y punto. El creer que está descubriendo algo que tiene la categoría de esencial es entrar un poco también en la falacia de las categorías. Bien. ¿Cómo habitas la naturaleza esencial? Recordemos lo siguiente todos, ¿no? La pájara carpintera es una practicante desde hace muchísimo tiempo. Eso es importante. No es una practicante nueva. Esto ponemos como los koans. Siempre parece como un monje medio nabo, pero en realidad hace que está practicando. Y en pájara carpintera hay una tensión de búsqueda. Entonces, Diego. ¿Cómo habitarla? ¿Cómo habitarla? Esencial. La naturaleza esencial. O llamar a la naturaleza como vos quieras, pero se está refiriendo a eso común, a eso que está más profundo. Yo sé que caemos en la frase de las categorías, pero juguemos un ratito eso. Después de volverla a leer, creo entender que el preguntarse si se puede destruir la naturaleza, lo que es, no tiene mucho sentido porque nada que es puede dejar de ser. Entonces, hablar de que se pueda destruir no es algo que tenga mucho sentido. O en todo caso es presuntuoso suponer que se puede convertir en algo inexistente lo que es. Perfecto. Y, por ejemplo, si alguien te preguntara, Georgie, ¿cómo uno puede estar más en contacto? Pregunta así, ¿cómo? Pregunta tal cual. ¿Cómo estar más en contacto con la naturaleza esencial de las cosas? Con monitorización abierta, digamos. Good for you. Exactamente. Eso es, Georgie. Esa es la respuesta. Tal cual. Eso. Lo hemos visto 1000 millones de veces. Lo no dual. Cuando hagamos la práctica de mindful walking, ahí más en evidencia se va a poner eso. Es impresionante, por algunos de ustedes se lo han hecho, para automáticamente de pensamientos. Y lo que es y se manifiesta. Y no hay otra verdad que no pueda ser esa. Eso es, Georgie. Eso es. Ahora, eso que vos has contestado, Georgie, eso es en el plano dialéctico. Si estuvieses con un maestro, tendrías que actuar.
Julio, ¿puedo decir algo? Sí, ¿quién es? Donatella. Un segundito, Donatella, que no termine. Sí. Un segundito que no termine. Sí. Cierre el micrófono, gracias. Sí. ¿Estamos, Georgie, entonces? Entonces, cuando vas a la sala con el maestro, eso lo realmente nosotros. Él te va a pedir un poco más a eso, que le muestres la naturaleza esencial. Y eso es como uno lo encarna. Bien, Donatella, sí. ¿Puede ser que está referida a la naturaleza esencial del self? Muy bien. Acuérdese que el self, ya lo hemos hablado un montón de veces, es realmente el sí mismo, ¿verdad? Pero usted recuerde que nosotros estamos atravesados por nuestra biología. Sí. No podemos ser otra cosa que no sea nuestra biología. Y podemos interpretar el ser, el no ser, la naturaleza esencial, siempre con el sesgo de nuestra biología. ¿Por qué los colores son rojos y verdes, Donatella? Porque usted tiene receptores para ver rojo y verde. Ahora si le preguntas a un perro qué es el rojo y verde, dice, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué? ¿Estamos? Entonces no se olvide de que el modo de ver el mundo nuestro está limitado, eso significa sesgado. Está limitado, está parcializado de todo lo que se puede ver, solo vemos nosotros eso. Pero a partir de eso, se puede ver qué es lo que está más allá. Y ver lo que está más allá, el verlo, es habitarlo. Y no es verlo de ver y categorizar, simplemente ir a observar. Cuando uno observa el solete perro, vuelvo al escatológico, esta carpintera que me va a llamar la atención después. Cuando yo observo un solete perro, o cuando observo una bolsa de nylon, por ejemplo, esta mañana caminamos por el bosque con una practicante, y puedo observar, sin categorizar, las cosas así tal cual en monitorización abierta, como decía Georgie, eso es tal cual las cosas son. Y si yo puedo observar que la bolsa de nylon que está ahí no puede ser que no esté, en ese simple objeto puedo ver toda la cadena de causalidad que está detrás. Y de ese modo yo me conecto con todo, con el todo, con mayúscula. ¿Estamos? ¿Tocar arriba? Si yo puedo detectar en cada objeto esa verdad que está allí, no puede ser que no esté de otro modo. Allí justamente cada elemento me recuerda, es un recordatorio constante del todo, hasta que llega un momento en que suelto incluso todo eso y simplemente juego, voy a la vida, porque cantar y danzar son la voz del Dharma. Cuán libre y ilimitado es el cielo del Samadhi, cuán brillante la luna llena de la sabiduría. En verdad, ¿algo está faltando ahora? Nirvana está justo aquí. Queda. No al pedo dicen todas estas cosas los sutras. ¡Ay, amigo! ¿Cómo anda? Ahí está el secretario. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Muy bien. Entonces, ¿queda claro hasta ahí? No me acuerdo quién preguntó, Donatella fue o... Sí. Bueno, eso. ¿Queda hasta ahí? ¿Algún otro? ¿Pepe? Sí, entendí, estoy entendiendo. ¿Y puedo comentarte algo? Por supuesto, Pepe. Ayer escuchaba misa temprano, a las 8 de la mañana, y decía el cura, por la radio lo escuchaba, decía, Cristo quiere que seamos felices, y me acordaba de vos, que nosotros nacimos para subsistir. Tendremos momentos de decir, me parece que está equivocado. Es una de las cosas que me acordaba de lo que hemos hecho acá. Y otra pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta? Por supuesto, Pepe, claro que sí. Y hoy con mi doctora, porque ayer también me aparecieron de vuelta miedos. Entonces, me decía la doctora que tengo que pensar para qué los miedos, no porque no pasarlos adelante, porque ya no es uno, me decía. Y ahora cuando vos hablaste de
el espíritu de la práctica, que aparece el sufrimiento primario, lo relacione con todo esto que vos hablas y que hable con la doctora. Bien. Mire, Pepe, Sí. te hago una pregunta. Siguiente pregunta era, che, Pepe, ¿es asunto tuyo que aparezcan los miedos? ¿Vos qué le dirías? Y en la mente. Bien, ¿es asunto tuyo que aparezcan? ¿Es tu responsabilidad que aparezcan? No. Para nada. ¿Tu asunto cuál es? Saber discernir, no caer en la falacia. Bien. Bien, perfecto, Pepe. Pero ¿tu asunto cuál es? ¿Te acordás que había preguntas que son una pregunta hábil y todas las demás preguntas son no hábiles? ¿Qué significa lo hábil? Que te va a clavar en el sufrimiento. Lo no hábil. Y lo hábil es lo que te va a sacar del sufrimiento. Recién lo dije mal. Lo hábil es lo que te saca. Y lo no hábil es lo que te mete más en el sufrimiento. Cuando aparece un pensamiento, una emoción, o un tren de pensamientos, o catastrofización, lo que sea, las preguntas, Pepe, si quieres anotarlas, que te van a llevar a sufrir son, ¿para qué? ¿Por qué? Y todas las derivadas, ¿por qué me pasó a mí? ¿Qué yo habré hecho para que me dé? Esas son las preguntas que te van a profundizar el sufrimiento, Pepe. Sí. La pregunta que te va a rescatar del sufrimiento es, ¿qué hago yo con este pensamiento, emoción o sensación que ha aparecido? ¿Cuál es? ¿Qué hago yo con esto que sucede? Sí. Y lo que tienes que hacer, ¿cuál es? La técnica del racimo. Observa el pensamiento, el segundo pensamiento es simplemente darme cuenta que eso está ahí, cero, la unidad compartida, que no es otra cosa, que cualquiera que tuviera mi historia, mi biografía, pensaría de este modo, y el cuarto, ¿cuál es? Soltar. No que no parezca el miedo, Pepe. ¿Queda Gracias, claro? Julio. Sí, sí, sí. ¿Queda claro? Sí. Entonces, ¿cuál es la pregunta hábil para salir del sufrimiento? Por las que me van a hacer es ¿para qué? ¿Por qué? Y ay, me olvidé la que me dijiste, la buena, la... Bueno, el para qué, el por qué, te van a cagar la vida, te lo digo así en latín. Y la única que te va a sacar de allí, del sufrimiento, es ¿qué hago yo con esto que sucede? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Aplicar la técnica del racimo y volver a la monitorización abierta. Perfecto. Perfecto, entiendo. Gracias, Julio. Bueno, vamos a dejar entonces hoy. Para mañana, ¿quién seguía, Leandro? ¿Quieres hacer un comentario, Leandro? No. Saludado. Buda de Roca Alejandra. Sí. Y Inspiración Pepe. Bien, perfecto. A ver, vamos a ver. Buda de Roca, Inspiración Pepe. Y bueno, ya vamos a terminar ahí. Queda entonces Julio, lo que tenemos que hacer. Sí. Perdón. Sí, porque yo cuando lo leí, me había quedado ese tema de que le dice de que es presuntuoso, y si bien entiendo lo que se planteó de que la naturaleza es en sí, pero también con esto de presuntuoso, no es de lo que siempre hablamos, además de que son trampas del ego cuando queremos saber, que siempre esto que dice, no estoy seguro de querer saber. Cuando habla de presuntuoso, no es esto de querer saber, de asegurar que hay y no dejar que la naturaleza sea, simplemente que debería ser la actitud, nosotros dejar que las cosas sean. Debería ser la actitud, pero sin embargo la actitud no es. Entonces el problema, creo yo, puedo estar equivocado, pero el problema es qué haces cuando un discípulo te pregunta eso. Lo que tienes que hacer es no dejarlo en bolas. Y les cuento, nosotros no vivimos ni en un templo alejado ni hace 2000 años, en medio de la ciudad, con 60.000 quilombos. Y hacer que el sujeto permanezca en el sufrimiento es ir en contra del principio de no maleficencia.
Y confundirlo más es cagarle la vida. Y eso se lo digo como médico. Por supuesto, respetando, como decíamos con Leandro, la verdad tolerable, por supuesto, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta que el sujeto está así haciendo la pregunta porque requiere una respuesta. Lo que no sabe el sujeto, y por eso la importancia de la mageusis, que es extraer el conocimiento, que cuando el sujeto hace la pregunta es porque la respuesta ya está en el sujeto. No se olviden jamás de eso. Piénsenlo ustedes mismos. Cuando ustedes se preguntan algo, es porque ya están mascullando las posibles respuestas. En el maestro está no inhibir la pregunta, sino dar la respuesta adecuada a cada uno en particular. ¿Eh? Por eso el mood de Joshua. Podemos mañana leer un poco del mood de Joshua también. ¿Eh? ¿Queda claro? ¿Eh? Bueno, entonces, el problema no está en la pregunta. Ya la respuesta está en el discípulo. El que está a cargo tiene que ayudarlo a extraer. El mejor modo de ayudarlo a extraer, Pepe, vos con tu hija, por ejemplo, cuando te plantea algo, esto es en clave de sol. Entonces, no, ¿cómo puede ser en clave de sol? Vos le dirías capaz que decir, bueno, a ver, tócalo, a ver cómo te suena. Vos sabés que no, con sol no, vos sabés que es como que fuera con mi mayor. ¿Y qué más? ¿Y cómo sería la secuencia? ¿Se dan cuenta que le están preguntando? No están apelando a bajar la línea, sino se llaman respuestas abiertas. Bueno, pedagogía. ¿Estamos entonces? Nos vemos mañana a las 7. Un beso a todos. Chao.